Un joven cristiano se decide. Ya no quiere vivir más como vive el mundo, sino que lo que quiere hacer es vivir una vida diferente, una vida santa delante de Dios. Por lo cual él se decide no tomar más alcohol para cuando salga con sus amigos. El problema es que justo esa misma noche tiene una salida de la cual él no puede zafar. Entonces va, toma este principio, esta resolución a corazón y se junta con sus amigos e incluso les comparte lo que él resolvió. La decisión no es que cae muy bien, pero tampoco es que genera mucho escándalo. No obstante, todo es muy diferente a las 2 horas cuando el efecto del alcohol ya se hace presente. Y la gente ya más desinhibida comienza a reclamar, a molestar, a exigir a que este chico cristiano tome como lo hacía antes. ¿Qué va a hacer esta persona? Porque ciertamente tomó una decisión y quiere guardar sus principios como cristiano. Pero la circunstancia parecería llevarlo a hacer lo contrario, a violentar sus resoluciones, a perderse en el mundo y que los principios bíblicos queden en la nada. Muchas veces las circunstancias, sí, ciertamente, vencen a los principios. Quien realmente falló en esto es el rey Saúl, cuando se enfrenta contra los filisteos. Saúl ya había mostrado cierta fragilidad en cuanto a mantener sus principios en pie. Cuando leemos el 13 del 7 al 10, nos encontramos con el rey violentando sus principios porque la situación apremiaba. Tenían la costumbre de no atacar, sino antes ofrecer un sacrificio. Pero como Samuel, quien ofrecía el sacrificio, estaba llegando tarde, y como Saúl veía que el ejército, que las personas iban desertando uno tras otro cuando pasaban las horas, lo que hace Saúl es poner manos a la obra y él mismo ofrece este sacrificio, lo cual es un sacrificio ilícito. Luego vemos en el 14, 18 al 19, cuando vemos que los filisteos están confundidos por obra de su hijo Jonatán, y él quiere traer el arca a la batalla en señal de presencia divina. Pero al ver o al notar que tal vez la batalla o la situación apremiaba una acción rápida, simplemente le ordena a las personas: retira tu mano, lo cual significa: no hay tiempo para traer el arca, vamos directamente a la batalla. Otra vez acá la circunstancia venció el principio de que Dios está primero. Y acá en el pasaje de hoy nos encontramos que sucede otra vez lo mismo. Versículo 36, Saúl se decide ir a los filisteos y destruirlos de manera total, y encuentra una tibia respuesta de parte del pueblo, quien afirma: haz lo que bien te parezca, o como se lee en el hebreo original, lo que sea bueno o mejor ante tus ojos. Y allí, un atrevido, un sacerdote, se osa proponer: acerquémonos a Dios. Esto es, consultemos primero la voluntad de Dios. Saúl, en el afán de guiarse por la circunstancia, se olvidó del principio de que la voluntad de Dios está antes que todo. Dice que Saúl consultó a Dios, pero Dios no le dio respuesta. Claro, no le dio respuesta porque Dios estaba disgustado. Y estaba disgustado primero porque Saúl no tenía como principio obedecer a Dios, sino que simplemente se guiaba según la circunstancia pedía. Y segundo, porque Saúl había hecho un juramento que no fue resuelto cuando él maldice a aquella persona que comiera antes de destruir al enemigo. Este juramento, que en realidad cuando hablamos de juramento parece como un acto piadoso, pero es un acto profano, en donde básicamente en la adrenalina de la batalla, Saúl dice que va a matar a todos y que antes de que eso suceda, nadie puede probar comida alguna. Todo esto casi le cuesta la vida a su hijo Jonatán, quien, sin saber de lo que sucedió, de lo que juramentó su papá, había tomado de la miel, y de no ser por la rápida intercesión del pueblo, la locura de Saúl hubiese terminado en tragedia. Notemos entonces cuán terrible es para un cristiano moverse por la circunstancia antes que por principios bíblicos. Saúl ha mostrado en todo momento ser alguien que se guía por lo circunstancial y no tiene ni un poco de temor del Señor. Y es que la circunstancia responde a necesidades urgentes, inmediatas, sin importar qué es lo que dictamina qué está bien o qué está mal, o peor aún, cuál es la voluntad de Dios. Obedecer la circunstancia antes que la palabra de Dios habla de que somos esclavos del éxito, porque creemos que si respondemos favorablemente, rápidamente y de forma correcta a la urgencia, nos va a ir mejor. Aunque esto signifique, en el final, sacrificar nuestra devoción
por Dios. Toda persona se va a mover por algún principio. Todos tenemos principios e incluso Saúl. Y quien no tome como principio agradar a Dios y obedecerle, se moverá por el principio de hacer lo necesario para que todo salga según me conviene, lo que está bien delante de mis ojos. Pero el principio del Evangelio es este. No nos movemos según nuestros deseos o conveniencias, sino según la voluntad de Dios. Y va a ser ella quien nos mostrará, quien determinará nuestros pasos, aquel camino que nosotros tenemos que seguir, aquel lugar o aquel destino que nosotros tenemos que perseguir como personas que han saboreado las mieles del Evangelio. Lo segundo, pensamos en este día también el problema del legalismo, porque muchas veces, cuando hablamos de principios bíblicos, se terminan confundiendo con legalismo. No comas, no hagas, no tomes, no hagas. Usando la palabra como excusa, hacemos todo supuestamente siguiendo al pie de la letra lo que la palabra dice. Y muchas veces se tratan de nuestras propias opiniones. Saúl, al querer cumplir su juramento, que en realidad es hecho de forma intempestuosa, casi mata a su primogénito. No tuvo la sabiduría para frenar, para reflexionar y darse cuenta y de reconocer su propio error. Hizo todo hacerlo según cómo se debe, cuando incluso lo que él pensó que era lo que se debía hacer estaba mal. Ciertamente la Biblia tiene aspectos muy claros que no admiten margen de error, margen de negociación. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, son principios que son lo que son. Pero hay otros que no son tan fijos, digamos, en cierta forma. Y cuando se trata de esas cosas, tenemos que aprender a someter nuestra opinión acerca de qué me parece que está bien y qué está mal, bajo el principio máximo de amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el final, el principio último es de agradar a Dios al obedecer su palabra y sus mandamientos. Pero no lo hacemos con un corazón legalista y cerrado, sino que lo hacemos con un alma lista para amarle a Él, como también así a nuestros hermanos. Amar a Dios bajo los términos de su palabra y amar al prójimo como Cristo nos amó. Que este sea el principio o los principios que rijan todos los días de nuestra vida. Que sea así hoy por siempre. Amén.